André? Gusto saludarle, le doy la bienvenida a la mesa de periodistas. Yo soy Andrés Solís, a nombre de Joely Ramírez, y vamos a platicar de, como siempre, muchos temas desde la visión de quienes hacemos periodismo, y en particular, pues vamos a platicar sobre este tema de que México está cerrando este año 2025 muy probablemente con el momento más tenso en su relación con Estados Unidos en décadas, y apenas llevamos un año del gobierno de Donald Trump. Amenazas de aranceles, presiones migratorias, la seguridad, un TEMEC que se acerca a una primera revisión y va a ser muy complicada cuando desde la Casa Blanca se ve la palabra renegociación y no revisión. El presidente Donald Trump ha aplicado ya tarifas arancelarias muy selectivas, que ha condicionado inversiones y México ha ido respondiendo con cautela. Aunque el impacto económico ha sido todavía moderado, la incertidumbre ya frenó la llegada de inversiones, algunas se han ido y esto pues lo único que muestra es una histórica dependencia estructural de nuestro país hacia el vecino de al lado y además ha dejado de lado la defensa de miles de connacionales en Estados Unidos. ¿Quién ha ganado? ¿La diplomacia mexicana o la presión de Washington? De eso vamos a hablar en esta mesa de periodistas y me da muchísimo gusto saludar a mis colegas Armando Guzmán, periodista internacional, columnista en El Economista, además presentador del podcast de Armando la Agenda con Amada en TV Azteca, y también está Primitivo Olvera, periodista de Grupo Radio Fórmula, y Salvador Fraustro, director de investigaciones especiales de Milenio. Muchas gracias, les doy la bienvenida, colegas, y déjenme empezar con esta pregunta de cómo está México a un año, casi un año, de este segundo periodo del presidente Donald Trump. Y pues empiezo contigo, mi querido Armando Guzmán, ¿qué ves? Te voy a decir, Andrés, yo no lo veo tan sombrío. Hay varias cosas que están ocurriendo. Sí, es cierto que nos amenazan todos los días con que nos van a invadir, que nos van a mandar a los soldados, que ahora sí se van a acabar los carteles. Bueno, esto es mucho bla, bla, bla y muy poca acción. O sea, ya los declararon terroristas, ya los declararon todo lo que quieran hacer. Pero, ¿qué más hay? La verdad de las cosas, Andrés, es que lo que ha ocurrido, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que México se ha convertido en un juguetito de la política exterior de los Estados Unidos y de Donald Trump en particular. Entonces, este juguetito lo usan cada vez más que un juguete, es un aparato de utilería. Cada vez que lo necesita, lo usa. Cada vez por eso cambia. Un día nos están amando, primero nos amenazan con que los van a mandar a los soldados y el presidente dice, no, sí, yo creo que he estado pensando que sí, a lo mejor los mando soldados. Al rato, la señora que hace los briefings de información en la Casa Blanca dice que está muy contento con México. Él dice que está muy enojado con México. Hay una cosa que también hay que considerar, Andrés, y esto lo hemos discutido ya antes. El hecho de que la gente en México se queja de que no tenemos realmente un solo interlocutor. Estamos acostumbrados a que cuando tratamos con México, México es el presidente ya dijo, en este caso, la presidenta ya dijo, ya, esa es la ley. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tenemos a un presidente que quiere ser rey, pero a un Congreso que no lo deja. Y tú tienes ahora, ayer, él amenazando con mandar fusilar a 6 de ellos porque no están de acuerdo y porque le están haciendo una campaña en contra. Y ellos no tienen miedo porque saben que esas son palabrerías. Hay cosas peores que se dicen entre ellos. Entonces, una de las cuestiones que nos tenemos que acostumbrar es al hecho de que tenemos varias voces con las que tratar. Por un lado tenemos a los empresarios que nos están diciendo, sí, vamos a empujarlos y vamos a seguir con ustedes porque este es muy buen negocio, este tratado. Por el otro lado tienes a congresistas que dicen, a mí me conviene en este momento decir que bombardeen a México. Y otros que dicen, a mí me conviene en este momento decir que tenemos que comprar a México. Y hoy amanecemos con que México es el mejor cliente de los Estados Unidos, el mejor vendedor. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la relación no sea realmente estable, negativa, pero tampoco sea positiva. Y regresamos entonces a mi analogía de que es una pieza de utilería que Trump usa a su conveniencia. Primitivo, ¿con qué empezarías esta reflexión? Yo me sumaría, Armando, con este tema que marca la bipolaridad, ¿no?, de la relación entre México y Estados Unidos y de la actitud del gobierno estadounidense frente a México. Son 10 meses, ayer se cumplieron 10 meses de la presidencia de Donald Trump, 10 meses muy difíciles de coexistencia, de convivencia
con nuestro vecino del norte y también con nuestro mayor socio comercial, hablando en términos de México. Lo que decía Armando es muy importante, la retórica antimexicana que mantiene Trump, no desde ahora, ¿no?, sino desde que empezó a buscar la presidencia en el año 2006, no va a cambiar porque es un mensaje que además le rinde frutos con respecto a su electorado, ¿no?, al ala dura del movimiento, o al movimiento MAGA, al ala dura del Partido Republicano, si le podemos llamar así, y eso le resulta rentable. Sin embargo, creo que Armando tocaba un punto muy importante, que es este equilibrio de fuerzas que se tiene en Estados Unidos y que beneficia de alguna manera a México. Lo que Donald Trump quiere hacer y con lo cual amaga el tema de los aranceles, que al final de cuentas me parece que es la parte fundamental, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Él quisiera, por lo menos en el discurso, ir mucho más a fondo, ser mucho más proteccionista, generar una ruptura y llevar muchas de las empresas, por ejemplo, de la industria automotriz de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué lo detiene? Pues lo detiene esta relación de las cadenas productivas que hay en los dos países y que han funcionado muy bien más allá de la política. En los números, en la economía, el TEMEC le conviene a ambos países, dejando de lado a Canadá. Y eso es lo que frena muchas veces a Donald Trump, los factores reales de la economía estadounidense que pues van en ocasiones en contra de esta retórica tan de odio, tan fuerte, tan hostil contra México. Entonces, son meses, son 10 meses en los que hemos pues presenciado un ambiente muy tenso, un ambiente muy lleno de amenazas, un ambiente también que de repente es difícil de evaluar. Cuando ves al presidente de Estados Unidos diciendo, me cae muy bien la presidenta mexicana, es una mujer muy talentosa, es una mujer muy inteligente, pero México es un desastre, ¿no? Entonces, y de este lado tenemos lo mismo. Claudia Sheinbaum con aquella famosa frase de vamos a tener la cabeza fría cada vez que hay un obús, ¿no?, dialéctico, vamos a ponerlo así, de parte del presidente o de los miembros de su equipo, el presidente de Estados Unidos, por supuesto. La presidenta dice, no, tenemos muy buena relación con el presidente, no va a pasar nada. Entonces, estamos ya acostumbrándonos a esta especie de juego de amenazas o juego del gato y el ratón, pero sin lugar a dudas, esto no es sano para una relación que debería de circular de una manera mucho más amable, mucho más de socios. Así es. A ver, hay tres temas que son fundamentales en la relación bilateral, ¿no? El de la seguridad, el tema migratorio y, por supuesto, el tema de la economía. Y todo termina en la economía porque, como bien dice Primitivo, en Estados Unidos las personas votan si la economía va bien o va mal, y eso define mucho las presidencias, las gubernaturas, no como en América Latina, que votamos un poquito más arbitrariamente. Pero déjame preguntarte, Primitivo, ¿qué tanto ha influido esta estrategia de golpeteo de Donald Trump en materia de seguridad, presionando al gobierno de la presidenta Sheinbaum a estas detenciones, al envío de grandes líderes, ahora lo que dicen, ¿no?, de las amenazas a las invasiones militares, operaciones de la CIA? ¿Qué tanto realmente crees que haya influido en la toma de decisiones de la presidenta y de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch? Ha influido mucho. De entrada, se ha dado un giro a la famosa política de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, aquella política que permitía a los cárteles de la droga hacer lo que ellos querían, que entregó buena parte del país a las organizaciones criminales y que, bueno, ha cambiado radicalmente a raíz de la llegada de Donald Trump. Hay que recordar que, por ejemplo, México ha enviado a 55 narcotraficantes a los Estados Unidos por las presiones ejercidas por Donald Trump, por los mensajes y por las reuniones que se han mantenido de parte del gobierno mexicano, incluso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum con el secretario de Estado Marco Rubio. Y esta guerra contra el fentanilo que ha enarbolado la administración Trump ha obligado al gobierno de México a apretar las tuercas, a dejar de lado esa laxitud y pues responder con golpes muy certeros. ¿Qué falta? Por supuesto, falta el vínculo político, ese punto tan crucial sin el cual no puede haber un resultado total de la estrategia mexicana contra la inseguridad, y que es una demanda de Estados Unidos que ahí está pesando. El desenmascarar cuáles son los políticos mexicanos que protegen a los narcotraficantes o que están a los órdenes de los narcotraficantes. Tenemos muchos ejemplos, tenemos muchas versiones de gobernadores, de presidentes municipales
de funcionarios que están vinculados con el crimen organizado y a los cuales no ha tocado el gobierno de Claudia Sheinbaum porque el equilibrio interno, el equilibrio de esta coalición al interior de Morena, por supuesto, estamos hablando de gobernadores, de exgobernadores que están señalados, pues, el caso del gobernador de Sinaloa, ¿no? Desde el momento en que en la elección participó el crimen organizado, está marcado el tema de la extracción del Mayo Zambada, los señalamientos contra gobernadores como el de Tamaulipas, o el caso de la Barredora y esta versión de que Adán Augusto López no sabía nada de lo que hacía su secretario de Seguridad. Ese es el punto que falta y por el cual en algún momento tendrá que presionar Estados Unidos para pues entregar algunos nombres de los políticos que hacen posible este esquema de corrupción. Y el caso de Michoacán, también, o sea, que es lo más reciente y que muestra también ese nivel de corrupción y esas filtraciones de que hay una investigación abierta en contra de Ramírez Bedoya en Estados Unidos. Pero en esta parte, Armando, déjame preguntarte, ¿cómo lo ven también tú que tienes mucho conocimiento de lo que pasa al otro lado de la frontera, con estos años de experiencia? ¿Cómo ven allá en Estados Unidos los círculos cercanos a Donald Trump esas pequeñas contradicciones entre lo que dice Marco Rubio y de lo que dice Donald Trump y después se desmienten mutuamente entre que sí va a haber invasión, no va a haber invasión y el caso Venezuela y todo este tipo de cosas? ¿Qué ves tú ahí en esta parte? Lo que yo te decía al principio, que es una frustración, no solamente para México, es una frustración para los países del mundo entero, a saber que no solamente hay una voz a la que le puedes confiar todo en Estados Unidos, sino que hay múltiples voces y todo el mundo te da su propia versión y entonces no sabes con quién ir y tienes que jugar con todos. Y la realidad es que eso demanda de mucho carácter y de mucho talento, pero lo que tienes que hacer es eso. Y lo que tienes que hacer es involucrarte más y estar metido aquí adentro. Si tú vieras en Washington, ¿cuántas oficinas tiene Alemania? ¿Cuántas oficinas tienen los británicos, los canadienses, los brasileños? Y cuando tú te volteas a ver, no, es que aquí había una oficina, pero ya la quitaron porque costaba mucho. Y había una oficina dentro de la embajada, pero esa también la quitaron porque ya no hay. Entonces es el embajador va y hace amigos. Y eso me lleva al otro punto. Tú y yo tenemos un concepto de la amistad. Primitivo y yo somos grandes amigos y me honro de tenerlo como amigo. Pero la forma en la que yo veo la amistad con ustedes, a la amistad que yo tengo con Steve y con Tony aquí en los Estados Unidos es completamente distinta. Ellos ven la amistad en una forma completamente diferente. Adelante van los intereses que cada uno de ellos tiene en esa amistad y adelante van mis intereses antes de las amistades. Con nosotros no. Entonces, ese tipo de cosas, te voy a decir, Dios mostró que tenía mucho sentido del humor cuando nos puso juntos. Cuando puso a México y Estados Unidos juntos, somos totalmente distintos y todavía nos puso una lengua completamente diferente para que no nos entendamos. Entonces, eso es parte de una cosa. La otra es que ellos ven la situación en México un tanto distinto a como lo vemos nosotros. Estaba yo en otro programa en el que entraron y hablaron del gobernador de no sé qué y del otro gobernador y de que el otro ya está comprado y que el senador ya le comprobaron y que al otro lo mataron y que todo eso. Y después venía la cuestión de que decían que la presidenta estaba paralizada ante los carteles. Dan todas esas y regresan conmigo y me dicen, Armando, ¿cómo se atreven a decir que está paralizada por el miedo? Yo les digo, ¿te acabas de escuchar? ¿Acabas de escuchar todo lo que me acabas de contar? Imagínate que tú se lo cuentas a un gringo que no está acostumbrado a este tipo de cosas y lo asustas. Y es que aquí hay mucha hipocresía. Aquí corren en todas las calles, por todo Estados Unidos, la droga como no corre en ningún otro país en el mundo. Y son en las mejores calles, en las mejores avenidas, en los mejores edificios, en los mejores hoteles y restaurantes, en todas partes corre la droga. Y aquí tenemos a todo tipo de policías, y el FBI, y la DEA, y no sé cuántas cosas. Pero aquí no se ve igual que como se ve en México. Aquí nadie toma carreteras, aquí a nadie se le ocurre decir, el estado de Kansas va a ser mío, o el estado de California ya lo controlo yo. Este tipo de cosas no existen. Entonces, esa dicotomía, esas diferencias son tan importantes. Cuando tú te metes en la piel del otro, empiezas a entenderlo. Si ellos se metieran en la piel de nosotros, a lo mejor nos entenderían, pero eso es muy difícil, no lo hacen y hay muy pocos de ellos que lo pueden entender. Marco Rubio sí lo puede entender, porque él es bicultural, pero se necesita ese tipo de talento.
Así es, así es. Pues estamos en la mesa de periodistas platicando con Armando Guzmán, Primitivo Olvera, sobre esta difícil relación entre México y Estados Unidos, pero que va a ser eterna. No le cambie, vamos rápidamente a un corte y regresamos aquí a la mesa de periodistas. Continuamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Gracias por continuar en la señal de Mega Noticias. Seguimos en la mesa de periodistas. Estamos platicando con Primitivo Olvera, Armando Guzmán, colegas periodistas de amplísima experiencia. Y hablamos de esta relación eterna e inacabada entre México y Estados Unidos. Y parte de esto está en la representación diplomática, ¿no? Es decir, el presidente Trump se tardó un rato en confirmar lo que sabíamos de mucho tiempo atrás, la designación de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México, y que hace una diplomacia discreta la de Johnson comparada con la de Ken Salazar, y que lo siguen viendo en el ala dura, pero no sabemos qué está haciendo el embajador de México en Estados Unidos. Es más, si le preguntamos a las personas, creo que nadie se acuerda que hay un tal embajador de México en Estados Unidos. ¿Cómo ven la relación diplomática, Primitivo? ¿Cómo ves este diálogo entre las embajadas y los gobiernos? Esa es una de las grandes preguntas. Bien, Armando dice que del otro lado, del lado de Washington, hay muchas voces y hay muchos interlocutores. ¿Cuántas personas han venido a México a reunirse con funcionarios mexicanos? ¿Con cuántos personajes tiene relación el gobierno de México? Estamos hablando nada más en materia de seguridad. Está Kristi Noem, está el propio Marco Rubio. De repente, la fiscal de Estados Unidos también ha tenido relación con México. Ni qué decir de los temas comerciales. Hay muchas cabezas, además con poder de presión y con poder de decisión. ¿Y México qué tiene? Tiene a un embajador que desde hace meses parece que se va, pero no se va. Un embajador que no tiene mucho peso, o por lo menos así se percibe aquí en los círculos diplomáticos en México. Un embajador que tiene menos peso que incluso algunos empresarios que llegan y tocan las puertas de la Casa Blanca, del gobierno de Estados Unidos, y hacen una mejor labor de cabildeo. El secretario de Relaciones Exteriores tampoco ha tenido un papel protagónico y hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unas cuantas semanas, fue nombrado un subsecretario para América del Norte, algo que había desaparecido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos dice esto? Que durante estos 7 años, no es un tema solamente de la presidenta de la República, pues la política exterior de México ha sido mínima, ha sido una política exterior que no ha atendido realmente los intereses mexicanos, ni siquiera con nuestro mayor socio comercial, con nuestra relación más importante, que es la relación con los Estados Unidos. Diplomáticamente, creo que México ha fallado, ha carecido de buena relación pública, ha carecido de buen cabildeo. De repente parece, y no es que parezca, es que en los hechos lo es. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es el hombre que más peso tiene en la Unión Americana. Y ese nada más es para atender una de las 3 patas de esta gran mesa, ¿no?, que ha colocado Donald Trump, y que son el comercio, la seguridad y, por supuesto, la migración. En tema de la migración, bueno, pues se tiene que actuar, pero de manera reactiva, y me parece que a México le hace falta una mejor estrategia, también mejores cuadros para atender la relación con Estados Unidos. Y hay que considerar que este nombramiento, esta designación del subsecretario para América del Norte, de Roberto, es un personaje cercano a Ebrard, no al canciller de la Fuente. Eso es muy importante resaltarlo. Pero en esta parte, Armando, en Estados Unidos, la Embajada de México en Estados Unidos es importante. Pero la Embajada de Estados Unidos en México es la embajada. Entonces sí hay una diferencia de trato diplomático, ¿no? Qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo reconoces, porque en realidad lo que estamos viendo es que hay derecho de picaporte en muchos de los embajadores que están en México representando a los Estados Unidos, y necesitamos esa misma calidad de embajadores en Washington. Ahora, déjenme defender a Esteban Moctezuma, porque yo lo veo de cerca, yo lo veo trabajar, y creo que Esteban Moctezuma está haciendo lo mejor que él puede y lo mejor que ha podido en una situación tan difícil, con gente tan difícil como la que hay
en la Casa Blanca. Es cierto que hay dos vertientes ahora, una en cuanto al comercio, en la que el secretario Ebrard está abocado y que está muy metido. Y te voy a decir, Marcelo Ebrard está mandando a gente desde marzo del año pasado a hacerse amigos de quien respirara en Washington, para tener la capacidad de después de decir, ayúdame con esto, empuja desde donde tú puedas y vamos a empujar todos al mismo tiempo. Eso es lo que está haciendo. Al embajador Moctezuma le toca lo peor, le toca tratar con lo feo de la Casa Blanca, le toca tratar de entrar en las situaciones difíciles con la DEA, con el FBI, con el Departamento de Justicia, con todo eso. Les voy a contar, las embajadas, vean lo que pasó con la de México. Ya no era suficiente la de Paseo de la Reforma y necesitaron una nueva embajada. Nosotros venimos necesitando una nueva embajada desde el día siguiente que se construyó la nueva embajada que hay, que fue en 1993 o 94, una cosa así. La necesitamos porque es una gran cantidad de funcionarios y todos están haciendo mucho trabajo todos los días. De que es muy difícil, es muy difícil. Les voy a decir, si yo fuera funcionario del gobierno de los Estados Unidos, me encantaría ser secretario de Defensa. Ese es mi puesto así, que me encantaría. Pero si me dijera alguien, ¿por qué no mejor eres embajador de México en Estados Unidos en este tiempo de Trump? Muchas gracias, yo jamás tocaría eso, pero por ningún lado. Es un trabajo muy difícil y como ustedes ven, es muy ingrato porque además, si te ves, es mal porque te estás viendo. Si no te ves, es porque no te estás viendo. Y mucho del trabajo que él necesita hacer, del embajador que tenemos acá, es por detrás, que no se vean, que no se sientan las cosas por debajo. Y él tiene además que hacer de propaganda y publicidad a la administración mexicana aquí con todos y tratar con todas esas voces en el Congreso, que es tan difícil. Yo voy al Congreso y se quejan conmigo. Antes le he contado a Primo, antes me decían de Hispanic Guy, porque trabajaba yo en uno de los canales de televisión de acá. Ahora que saben que trabajo para los canales de México, me dicen The Mexican Guy. Y entonces cuando yo camino por el Capitolio, vienen los congresistas, me dicen, oye, y se empiezan a quejar de cosas que hay con México. Y yo digo, bueno, muchas gracias por contarme todo esto, pero yo no decido nada. O sea, tú tienes que buscarte al embajador o a alguien más. Ese nivel de frustración hay y ese nivel de interés. Y lo que debíamos tener es una oficina mucho más grande y quizás mucho más recursos en esta embajada para que se vea un poco más. Todo el trabajo que hacen mis cuates aquí, de veras lo hacen. No porque estén aquí, pero yo he visto otros embajadores que no son tan eficientes, que son más llamativos. Este no lo es al Y contrario. había otros más de adorno, ¿no? Había otros más de adorno, Armando, en la historia. Pero que justamente les hace falta cacarear esos huevos y que no saben hacerlo como debieran, y entonces parece que no hay trabajo diplomático. Pero para ir cerrando la mesa, no podemos dejar de lado el tema económico y la revisión. De este lado revisión, del otro lado renegociación del TEMEC. En un minuto, Armando, ¿cómo ves el panorama de la renegociación del TEMEC? Lo veo optimista. ¿Sabes por qué? Porque hay 28 estados de la Unión Americana que dependen de ese comercio con Estados Unidos. Nosotros no estamos metidos en este tratado porque nos quieran mucho o porque somos muy bonitos y digan, ay, qué bonito tener a los mexicanos acá. No, al contrario. Y ellos tampoco nos caen tan bien y tampoco están tan bonitos como para quererlos tener juntos. Lo que pasa es que es un muy buen negocio, muy buen negocio, que puede ser muy destructivo si nos quitan a Canadá de esta triangulación que hay en Norteamérica. El presidente Trump muchas veces no entiende este tipo de conceptos y tiene un concepto de la economía único para él. Por eso están los aranceles, que ahora está quitando al darse cuenta que efectivamente son inflacionarios. Entonces, ese tipo de cosas nos hace ver que tenemos aliados naturales de este lado de la frontera. ¿Sabes quiénes son? Los que nos compran y los que nos venden. Claro. Esos que nos venden particularmente no pueden permitir que esto se caiga, porque entonces ellos tendrían que encontrarse a quien le vende su maíz y su frijol y su sorgo y soya y todo lo demás que venden en las semillas. Y además, todos aquellos que hacen partes de automóviles, aunque te voy a decir, cuidado porque ya nos dio en la nariz Donald Trump, Claro. y nos hizo sangrar. Ya nos quitó a la Mercedes y nos quitó a otra marca importante de
de camionetas de lujo que se hacían en México y que van a dejar de hacerse allá para traerlos a Estados Unidos. Entonces, las compañías están viendo cuánto me cuesta hacer toda esta transformación y cuánto me cuesta aguantarme los 3 años de este cuate, que seguramente en año y medio, cuando entre el nuevo Congreso, va a dejar de ser tan importante. Ese es el cálculo que hay ahora y ese es con el que hay que jugar también. Primitivo, pues nos ganó el tiempo, pero seguramente en otra mesa podemos platicar sobre este tema. Siempre es un gusto escuchar a Armando, y él lo sabe. Sin duda. Que nos gane el tiempo así, está muy bien. Así es. No, yo les quiero agradecer a mis queridos colegas, Armando Guzmán, periodista internacional, columnista del Economista, presentador del podcast Armando la Agenda con Amada de TV Azteca, y por supuesto Primitivo Olvera, periodista de Grupo Fórmula, pues que nos ayudan a entender, a ver desde la visión de quienes construimos la noticia todos los días, pues cómo está esta difícil, eterna e inacabada, como siempre he dicho, relación entre México y Estados Unidos. Pero nos estaremos viendo próximamente, señores, y a usted le pido, quédese en sintonía de Mega Noticias. A nombre de Yoelí Ramírez le doy las gracias por acompañarme en esta mesa de periodistas. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.